personas. Ojalá que vayan uniéndose. La vez pasada les pedí que estudiaran de nuevo, porque seguramente conocen el tema del capítulo 6 y 7 de el libro de Josué, donde se narra la toma de Jericó y también se narra la batalla que siguió después de Jericó, y que pudieran ir pensando acerca de las enseñanzas que esta historia tan especial, tan particular, les contara. Lo que ahora vamos a tratar es un tema eh, basado en un sermón que dio el presidente Wambo Wook, que es el presidente de la Federación de Familias de Corea. Entonces, y vamos a reflexionar sobre eso porque fue el tema de la llamada nacional con líderes esta semana, y no fue por gusto, es porque estamos en una época, unos días, unas semanas, un tiempo bastante crucial en la providencia, que requiere de bastante reflexión, oración y de determinación para poder unirnos como uno solo y remontar las dificultades, ¿ya? Entonces, el tema que cuenta la historia en la Biblia de Josué y la toma de Jericó y la posterior batalla, no es un tema fácil, es un tema bastante fuerte en realidad. Es un tema bastante fuerte, como muchos temas del Antiguo Testamento. Y también el sermón dado por el presidente Juan Bogok tampoco es fácil, es un sermón un poco fuerte también. Una llamada a la reflexión a todos los hermanos en todas partes del mundo. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer un resumen de esta historia. Si yo me olvido de alguna parte en especial, ustedes me la recuerdan después cuando hagan sus reflexiones. El capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Josué nos hablan acerca de Jericó. Jericó era la batalla, era el lugar, la ciudad, que era una ciudad fortificada que se interponía entre los israelitas y Canaán. Canaán era la tierra, según la Biblia, donde manaba leche y miel. Es el símbolo del cielo en la tierra. Los israelitas habían caminado ya 40 años con tanto sufrimiento y ahora estaban frente, allí nada más, tenían al frente a Canaán. Para poder ingresar a Canaán tenían que pasar, derrotar necesariamente a esta fortificación de Jericó. Y entonces, para decirlo en breve, ¿verdad? Dios instruyó a los israelitas con tácticas muy especiales, muy claras, ¿ah? Les dijo, como ustedes saben, de que, todo el ejército israelita tenía que marchar una vez alrededor de todo el muro, eh, una vez cada día por 6 días primero. Y así lo hicieron, ¿no? Las instrucciones eran de que los israelitas permanecieran callados, que no dijeran ni una sola palabra, que no hicieran ruido, si es posible, ¿verdad? Entonces caminaron así 6 días, una vez por día, alrededor de las murallas de Jericó. Las instrucciones decían también que el séptimo día el ejército tenía que dar 7 vueltas ese mismo día, no solamente una vez, sino 7 veces, y que al final las trompetas tenían que tocar con todo su poder y que toda la gente del pueblo israelita tenía que gritar como tan fuerte como pudieran, y que entonces Dios les entregaría a Jericó a ellos, ¿no? Y así lo hicieron. 6 días caminaron una vez cada día alrededor de Jericó. El séptimo
El ejército se adelantó, los hombres de guerra se quedó atrás, los sacerdotes con el arca de la alianza y la retaguardia de Israel venía detrás de los sacerdotes. En ese orden fue previsto todo. Y entonces caminaron 7 veces, perdón, alrededor de Jericó, y al momento dado se dio una señal y todo el pueblo gritó con gran estruendo. Y lo que pasó fue que las murallas de esta ciudad cayeron y los israelitas pudieron penetrar en esta ciudad amurallada. Y entonces las instrucciones claras eran de que tenían que vencer a todos, tenían que derrotar a todas las personas allá, pero que los israelitas no tenían, o sea, tenían que acabar con toda la población, pero los israelitas no tenían que tomar nada personal como un saqueo, digamos, ¿no? Era costumbre en los tiempos de guerra que saquearan y los soldados se quedaban con parte de lo saqueado. Pero esta vez las instrucciones eran de que, aunque tenían que eliminar a toda la población, tenían primero que salvar a la familia de Rahab. Ustedes van a darse cuenta que hay una mujer especial que es llamada la ramera Rahab, y tiene un significado también eso, y es un personaje dentro del linaje del Mesías también. Esa señora que ayudó a los espías, que mandó primero a Josué, tenía que ser salvada por causa de esa ayuda. No solamente ella, sino toda su familia. Y así lo hicieron. Entonces, finalmente Israel cayó, digo, Jericó cayó, y las instrucciones que se habían dado lamentablemente no se guardaron. Aunque hubo mucha alegría, mucha satisfacción, aunque los israelitas se felicitaron y se sentían tan alegres por haber logrado esta victoria, inmediatamente esta alegría surgió una pena, porque había otra ciudad amurallada un poco más pequeña, un castillo que se llamaba de Ai, así está en la Biblia, en algunas Biblias aparece como Ai, H-Ai. Y entonces también eran las instrucciones de derrotar ese castillo que estaba en el camino. Y Josué pensó que no era necesario utilizar toda la gente de guerra, sino mandar una parte de su ejército nada más. Así lo hizo, y cuando este ejército estaba acercándose a este castillo, la gente de ahí salió y los enfrentó y derrotó al ejército de Israel, los puso en retirada. Es una derrota total. Entonces, inmediatamente después de la alegría de la toma de Jericó, que todos nos acordamos, casi todos los que hemos leído la Biblia, ¿verdad? Nos acordamos de eso, y es tomada como una gran victoria. Inmediatamente después de esta victoria le sucedió una derrota tremenda que les hizo pensar qué cosa es lo que hicimos mal. Josué estaba cabizbajo, había perdido la fuerza, se había llenado de temor ahora por esta derrota. Y entonces tuvo que venir Dios para poder animarlo, como vamos a ver dentro de un momento cuando leamos algunas partes de este discurso del reverendo Wambo Book. Y finalmente lo alentó de tal manera a salir adelante, pero no sin antes encontrar a la persona culpable de esa derrota. Cuando sucedía algo malo en la antigüedad, se buscaba al culpable, y cuando encontraban a ese culpable, lo desaparecían, lo mataban, porque había sido un anatema. Se llama un anatema, es una orden grandísima que no tiene que ser desobedecida, porque si desobedeces, entonces eres castigado sin piedad. Entonces encontraron a la persona que había sido la culpable. ¿Por qué? Porque había robado, se había quedado con dinero, con riquezas el momento que encontró un manto muy valioso, encontró plata, encontró oro y lo guardó detrás de su propia tienda en el campamento. A pesar de que había escuchado de que no tenía que guardar nada, y que
y que todo eso era una orden directa y clara y tremenda de Dios, que si no se cumplía iba a haber un castigo tremendo. Bueno, los castigados fueron el pueblo israelita, pero una vez que ubicaron al culpable, a Can, su esposa, su hija, sus hijos, su ganado, todos fueron ejecutados y fueron quemados. Una vez que hubo ocurrido esto, eh, volvieron a atacar ahí este castillo y lo destruyeron, esta vez con facilidad. Entonces, si ustedes han leído ambos capítulos, van a llenar partes que no puedo decirlas ahora porque es largo, ¿verdad? La historia es larga. Pero quiero leerles para ustedes algunas partes que subrayé, que tomé notas del sermón del reverendo Guk, del reverendo Wambo Guk de Corea, ¿ok? Y después de esto, quizás podemos reflexionar comparándolo con nuestra situación particular ahora, ¿ok? Bueno, algunas partes, no voy a leer todo el discurso, voy a leer algunas partes. Dice el presidente de la iglesia coreana, Won Bok-guk, dice: queridos hermanos y hermanas, ¿cómo han pasado esta última semana? En primer lugar, me gustaría expresar mi gratitud a la Santa Madre Han, la Madre verdadera, la hija unigénita, por darme la oportunidad de hablar hoy. Bueno, esa es su presentación. Y también dice, les voy a ofrecer unas palabras, este sermón, con el título Pruebas para una victoria mayor. Después dice, leamos primero las palabras de los padres verdaderos. Los miembros de nuestra familia conocen bien el mensaje de la madre verdadera pronunciada en el Cheonggyeong-gun el 1 de enero del 2024. Pero al leerlo como el texto principal de hoy, reflexionemos una vez más sobre su significado. Entonces, el presidente de Corea comienza hablando, toma un extracto de pequeño párrafo de una charla de madre y dice, madre dice en esa charla, el año Gapjin, el año 12º del Cheongguk, es el año del dragón azul, en el que se disipan todas las energías impuras del pasado. Ahora, en el próximo 13º año, un número que simboliza la finalización o la completación, se puede utilizar completación, finalización. Celebraremos la ceremonia de entrada en el santuario Cheonggyeong-gun Chonil. Durante la preparación y finalización no debe haber sombras en ningún aspecto. Debemos proceder en perfecto orden y organización. Espero que todos los incidentes impuros y los problemas no resueltos puedan aclararse por completo antes de la ceremonia de entrada en el santuario Cheonggyeong-gun Chonil. ¿Se acuerdan que una parte de nuestras oraciones en las devociones matinales es esta, precisamente? Una parte era que nos comprometíamos antes de la entrada al Chonil para poder participar en todas las devociones, oraciones y ceremonias de este tipo, ¿verdad? Pero el segundo punto era que nos comprometíamos a testificar como representantes del cristianismo, gente que salimos del cristianismo y que ahora éramos unificacionistas, teníamos que testificar para poder multiplicar el número de miembros también. Y la tercera parte que no muchos de nosotros entendimos o permaneció un poquito como un poco misterioso también, porque qué cosa es lo que quería decir con esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La tercera parte decía, Madre nos alentaba a orar para que todos los incidentes impuros y los problemas no resueltos pudieran aclararse por completo antes de la ceremonia de entrada en el santuario Cheonggyeong-gun Chonil. Entonces, después de esto, el reverendo comienza a explicar su tema. Dice, perdón, un momentito. Acá. Dice, la ceremonia de entrada en el santuario Cheonggyeong-gun Chonil el 13 de abril del 2025 fue el día más feliz y alegre de la historia de la humanidad. Marcó la finalización de la providencia celestial, la culminación de la historia humana y un punto de inflexión providencial. Fue el momento de la victoria final, cuando el sueño de los padres celestiales
se realizó a través de la sangre, el sudor y las lágrimas de los padres verdaderos. También fue un día de celebración para toda la humanidad, ya que dimos la bienvenida al nuevo cielo y a la nueva tierra. Además, fue el fruto de la victoria, compuesta por la totalidad de la vida y obra de los padres verdaderos. Por lo tanto, nuestra comunidad elevó gritos triunfales de victoria. Pero antes de que la alegría de la victoria pudiera disiparse por completo, estallaron acontecimientos que nos pusieron a prueba severamente. Día tras día, los medios de comunicación coreanos informaban de noticias negativas sobre nuestra Federación de Familias y los Padres Verdaderos, lo que suponía una pesada carga para nuestra comunidad. Hoy, mientras celebramos la victoria de la ceremonia del santuario Chongwon Chonil, tomemos tiempo para evaluar nuestra realidad actual a través de la palabra, para aprender de la historia del pueblo de Israel y reflexionemos humildemente sobre el camino que tenemos por delante. No sé si ustedes habrán leído noticias de Corea en general, sobre la política de Corea, sobre lo que estaba aconteciendo con el anterior presidente, todas las situaciones que todavía continúan allí. No sé si habrán leído también o habrán escuchado noticias acerca de nuestra iglesia. Eh, yo no pretendo presentar un tema pesado o difícil, que no sea inspirador, todo lo contrario, quisiera hacerlo también, pero ya que fue tratado en esta reunión de líderes, inevitablemente vamos a tomar noticia de estas cosas. Ya algunos hermanos y hermanas hablan cosas sin saber todito el contexto, haciendo las cosas muy difíciles, ¿verdad? De entender. Entonces, por esa razón es necesario afrontarlo, tomarlo, también mirar qué cosa está pasando y tomar una decisión, una actitud, una manera de enfrentar estas cosas, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que saber qué tiempo estamos viviendo, como el presidente de Corea dice, ¿no? De nuestra iglesia dice. Recordar de que hemos tenido el día más feliz y glorioso en la providencia después del ingreso del ingreso al Chonil. Eso es una cosa clarísima, providencialmente, ¿ya? Y ustedes hicieron como yo, como todos, como mucha gente, todas las condiciones necesarias para entrar lo más puros de mente posible a esta nueva etapa. ¿Okay? Van a seguir apareciendo noticias y cosas negativas muy difíciles, pero ¿cuál será nuestra actitud? Eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos. ¿Okay? Voy a leer algunas partes entonces por esto. Ok. El hermano continúa diciendo, queridos, la esperanza dada al pueblo de Israel era clara. Entrarían en Canaán, la tierra que emanaba leche y miel. Esta esperanza no fue simplemente un logro geográfico. Fue el fruto de la fe que cumplió la promesa de Dios y restauró su identidad como ciudadanos del reino de los cielos. Después de sufrir en el desierto durante 40 años, la promesa de Dios a Israel finalmente comenzó a cumplirse. Ok, aquí me voy a saltear algunas cosas, pero voy a decirles algunas. Dice, este hermano sigue explicando, ¿no? Lo que aconteció en Jericó y después en el castillo de Ai. Dios reveló estrategias y tácticas celestiales a Josué. Durante 6 días debían marchar alrededor de la ciudad una vez al día, manteniendo la boca cerrada y marchando en silencio. La importancia del silencio es primordial aquí. Y mandó Dios que al séptimo día dieran 7 vueltas alrededor de la ciudad y que cuando los sacerdotes tocaran 7 veces las trompetas, todos gritaran en voz alta. Entonces así pasó. Marcharon por la ciudad en silencio hasta el sexto día. Pensemos, ¿no? Reflexionemos todos. ¿Por qué Dios les ordenó que guardaran silencio? Aquellos con mentes racionales e inteligentes se burlaron. Si marchamos en silencio, ¿cómo derribaremos el castillo? Podríamos ser completamente aniquilados sin siquiera empezar a luchar. Era el tipo de situación en el que la gente estaba obligada a empezar a hacer comentarios negativos. Esa es una cuestión casi natural en la gente
enfrentar estas situaciones, iban a hablar cosas negativas, no necesariamente nada positivo. Las mentes racionales no podían entender por qué Dios les había pedido que hicieran esto. Lo más probable era que si la gente hablaba, la mayoría de las palabras que salían de sus bocas fueran negativas. Sin embargo, Josué no dudó ni un momento al escuchar las palabras de los padres celestiales. Siguió la palabra de Dios con fe absoluta, o en nuestros términos, con amor absoluto y obediencia absoluta. No añadió ninguna palabra propia, no añadió ningún pensamiento propio. Estableció como norma el único mandamiento de los padres celestiales y ejecutó esa estrategia al pie de la letra. Al final, la inexpugnable ciudad de Jericó cayó ante su absoluta fe y obediencia. Esta no fue una victoria obtenida por ideas o tácticas humanas, sino por la unión completa con los padres celestiales. Dejémoslo eh, por Josué, los israelitas, habiendo sido testigos de esta increíble victoria. ah, Se llenaron de alegría y se llenaron de gozo. Qué felices deben haber estado. Derrotaron a la ciudad de Jericó con un poderoso grito, algo que creían completamente imposible. Esta victoria se convirtió en una experiencia clara que demostró que los padres celestiales estaban vivos y los guiaban. Pero cada vez que escuchamos la palabra sin embargo o la palabra no obstante, a veces en un sermón, significa que hay un problema, ¿no? Pero, hermanos y hermanas, ¿qué le sucedió a Israel después de la caída de Jericó? Antes de que la alegría y la victoria se desvaneciera, un amargo dolor los venció. Atacaron un pequeño pueblo y fueron derrotados. Esto fue un gran shock para todos. Después de la caída de Jericó, los israelitas atacaron una ciudad más pequeña llamada Ai, o Hai, no sé. Lo que yo he visto en mi Biblia es Ai. Mira, Ai, le dijeron, Ai es pequeña. Atacaron la fortaleza de Ai. Debido a que Ai era pequeño y débil, Josué no sintió la necesidad de enviar a todas sus tropas. Creían que podían derrotarlo con solo unos pocos miles de soldados. Hermanos y hermanas, el centro de su fe había cambiado. En lugar de centrar su fe en los padres celestiales, comenzaron a pensar en términos humanos y a desarrollar estrategias centradas en el ser humano, en lugar de seguir las estrategias de los padres celestiales. En la batalla de la pequeña fortaleza de Ai, Israel, que había entrado en guerra con estrategias y tácticas humanas, fue derrotado. Después de la gran victoria de Jericó, el pueblo se volvió complaciente. Entraron en la siguiente batalla con cálculos humanos. Bueno, perdieron, ¿verdad? Entonces, finalmente encontraron a la persona exacta que había cometido todo este hecho. En la Biblia hay historias muy difíciles a veces de escuchar, ah, tremendas. Es como en la historia de Jonás, cuentan que los marineros cuando tenían problemas en el mar, le echaban la culpa a alguien. O sea, decidían, ¿por qué estamos en problemas? ¿Por qué probablemente vamos a morirnos aquí en esa tormenta? ¿Quién fue el culpable? Y entonces hacían unas suertes, tiraban algo como dados y entonces encontraban a la persona que perdía y aquella persona era la culpable y la arrojaban al mar, una cosa así, ¿no? Entonces, en este caso, también el culpable fue rastreado hasta el punto que encontraron exactamente quién era Acán, un personaje llamado Acán, ¿no? Acán era un hombre de la tribu de Judá. Es posible que recordemos a esta persona llamada Acán en nuestros estudios bíblicos. No era un hombre común, ya que se le menciona por su nombre en la Biblia. Debe haber sido una persona de posición, de responsabilidad en esta tribu de Judá. Pero Acán de la tribu de Judá desobedeció la palabra de Dios. Después de la destrucción de Jericó, Dios dijo claramente a los israelitas, esta ciudad y todo lo que hay en ella serán dedicados al Señor. No debéis destruiros a vosotros mismos tomando nada de ella. Eso dice el libro de Josué. Sin embargo, Acán desobedeció y tomó, ¿no? Robó un monto que no sé si es poco o mucho, pero probablemente ese tiempo era bastante. Se guardó como
como unos 9.300 euros, dice el reverendo, calculando en términos actuales, unos $10.000 o más, 12.000, una cosa así. Y aunque Acán era solo una persona entre muchos israelitas, los padres celestiales estaban furiosos contra Israel debido a las acciones de Acán. Por causa de esto, ya les he contado, ¿no? Toda su familia fue ejecutada y entonces Israel atacó de nuevo. Entonces, hermanos y hermanas, los pueblos de este mundo, dice el reverendo, tienen miedo a nuestra iglesia, o podría ser una traducción mejor, los pueblos de este mundo temen a nuestra iglesia. ¿Saben que nos tienen, sabes que nos tienen miedo? ¿Eres consciente de ello? Josué rasgó sus vestiduras y gritó. Con el rostro vuelto al cielo se arrodilló y oró. ¿Por qué trajiste a este pueblo al otro lado del Jordán para entregarnos a los amorreos y destruirnos? Los padres celestiales le dijeron a Josué, Israel ha pecado, ha quebrantado mi pacto, el cual les mandé cumplir. Se han apoderado de algunas de las cosas dedicadas, han robado y mentido, y han aumentado sus propios bienes. Esas son palabras terribles, ¿verdad? Una acusación terrible. Entonces, Dios reprendió a Josué y le dijo que su pueblo también había sido maldecido. Y advirtió a Josué, no estaré más contigo si no destruyes todo lo que se dedica a la destrucción entre vosotros. Entonces, por eso buscaron al culpable. Entonces, no solamente había palabras duras para Josué, pero también hubo mucho consuelo de parte de Dios. Mientras Josué derramaba su corazón en oración, los padres celestiales se dirigieron a él para consolarlo, diciendo, levántate, ¿qué haces parado ahí con la cara hacia abajo? Ve y consagra al pueblo. Diles, santifíquense para mañana. Aun cuando cometemos errores y pecamos, los padres celestiales nunca nos abandonan. A través de oportunidades para el arrepentimiento, el cielo prepara bendiciones aún mayores. Dios advirtió que si había algo impuro en Israel, no podrían resistir a sus enemigos hasta que todo lo impuro fuese eliminado. Sin embargo, Acán ocultó su crimen hasta el final. Dios llamó a los israelitas que habían pecado a confesar y arrepentirse, pero Acán no se arrepintió y ocultó su pecado hasta el final. Bueno, es largo el discurso acerca de Acán, pero podemos comprender todo lo difícil, lo grave que cometió y lo terrible que fue el castigo por su crimen. Amados miembros, dice, a partir de esa historia deberíamos tomarnos un momento para reflexionar sobre el estado de nuestra propia comunidad. 13 meses antes de la ceremonia de entrada, la Madre Verdadera nos habló sinceramente, diciéndonos que nos aseguráramos de que todos los preparativos estuvieran bien organizados y todo en orden. Ella dijo, no debe haber sombras en ningún aspecto. Todos los incidentes impuros y los asuntos no resueltos deben ser completamente aclarados. Ella nos dijo claramente que todos, sin excepción, deben eliminar todas las malas acciones y las sombras oscuras. Dijo que todos deben separarse de todas las cosas impuras y llegar a ser lo suficientemente puros como para recibir la guía directa de los padres celestiales. Antes de la entrada de la ceremonia de entrada, perdón, ofrecíamos devoción todos los días en un estado de anhelo desesperado, como el ejército de Josué antes de la batalla de Jericó. Todos los días reuníamos nuestros corazones y mentes en un solo lugar, el Chonchingwan, para establecer una base de devoción y lograr la unión completa con los padres celestiales. Hay algo que tenemos que entender. Los padres verdaderos abrieron las puertas del cielo, las puertas al reino de los cielos en el Chonel Gog. Sin embargo, si no podemos separarnos de lo que es impuro e injusto, si toleramos silenciosamente estas cosas, no podremos entrar en la nueva era. Aunque las puertas del cielo estén abiertas, no podremos entrar. Así como todos los israelitas fueron castigados por el cielo por las transgresiones de Acán, nosotros también podemos terminar en la misma situación. Todos necesitamos reflexionar sobre lo que dijo la Madre Verdadera cuando nos pidió que limpiáramos todas las cosas impuras. Lo que nuestra comunidad necesita reflexionar profundamente ahora son las palabras que los padres celestiales le dieron a Josué. Levántate, ve y consagra al pueblo. Diles,
Santifíquense para mañana. Y así como Israel en el pasado recibió juicio por seguir la energía y la dirección equivocadas, debemos identificar rigurosamente y separarnos de cualquier energía impura o acción deshonesta que se esté extendiendo en nuestra comunidad y en nuestros corazones. En esta época no debemos buscar a alguien como Acán. En cambio, Acán acecha en el corazón de cada uno de nosotros. Está el Acán de la codicia, que desea las cosas materiales, el Acán de la codicia que busca poseer a las personas, el Acán de la incredulidad que desprecia las palabras del cielo y difunde información falsa. Todos ellos acechan dentro de nosotros. En las condiciones adecuadas, estos Acán o Acanes entrarán en acción en cualquier momento. Ahora nos encontramos en una coyuntura crítica en la que necesitamos reflexionar sobre si estamos practicando la fe con centro y una conciencia limpia. Debemos establecer resueltamente en nuestros corazones la norma por la cual determinamos si las palabras y acciones que no están centradas en el cielo y que socavan la reputación de los padres verdaderos pueden considerarse apropiadas o permisibles. Si carecemos de este tipo de discernimiento, claro, acerca de qué camino está de acuerdo con la voluntad del cielo, las palabras y acciones equivocadas pueden echar raíces dentro de nosotros. No debemos contentarnos con una actitud ambigua o indiferente. Necesitamos una actitud que permita a nuestra conciencia distinguir claramente entre el bien y el mal ante el cielo. Si permanecemos en silencio frente a un comportamiento irrespetuoso, si lo rechazamos como aceptable, corremos el riesgo de crear una atmósfera que tolera acciones que van por el camino equivocado. En medio de esta tendencia, nunca debemos subestimar el aumento de la calumnia y la oposición contra los padres verdaderos. Debemos permanecer vigilantes para proteger la reputación y el bienestar de los padres. Okay. Creo que es bastante lo que hay que leer sobre este tema, pero que creo que hemos leído suficiente. Por ahora, yo terminaré diciendo también con las palabras de Reverendo Book. Dice, ahora estamos a las puertas de una nueva esperanza. Perdón. Ok, voy a leer un poquito de atrás. Dice, ahora es el momento de actuar con valentía y empuñar la espada de la palabra para erradicar el Acán que acecha dentro de nosotros. A pesar de que es doloroso y difícil, ahora debemos eliminar a los Acanes de nuestros corazones por el bien de la nueva era, gobernada por los padres celestiales y las generaciones futuras. Debemos encontrar las influencias impuras y juzgarlas con la palabra del cielo, quemándolas con el fuego del Espíritu Santo para que todos podamos renacer juntos como una sagrada comunidad. Ahora estamos a las puertas de una nueva esperanza. Oseas capítulo 2:15 dice, pondré del valle de Acor, o pondré en el valle de Acor una puerta de esperanza. Hemos sido llamados como misioneros para la nueva era y debemos ser nosotros los que abran esta puerta de esperanza. Pues voy a terminar aquí la lectura de esto, pero en realidad es una lectura, como les advertí al comienzo, fuerte, una historia dura, que a veces uno preferiría no escuchar, ¿verdad? ¿Quién quiere escuchar cosas así? Nadie quiere escuchar cosas así, ¿verdad? Entonces, sin embargo, como dice acá, la dirección del cielo fue permanecer callados al comienzo por los 6 días simbólicos en silencio y gritar a viva voz en el séptimo, ¿verdad? Entonces, es el tiempo crucial, es el tiempo especial a las victorias grandes como la entrada al Chonil del Chongongun. Le sucede siempre a veces este tipo de situaciones. Entonces, tenemos que mantenernos firmes con la debida actitud, con la debida compostura, tratando de eliminar todas las cosas en nuestro corazón y a nuestro alrededor también que sean malas, negativas, confusas, y más bien comenzar una nueva vida en orden. Tenemos unos 12 minutos, 15 minutos quizás para reflexionar un poquito
Si alguien ha leído o ha puesto atención, está tomando notas o ha pensado durante sus oraciones, ha pasado algo durante este tiempo que hemos estado orando juntos por 13 meses o más. Si alguien tiene una inspiración eh, con respecto a lo que hemos leído, oh, por favor, puede decirla, ¿no? Puede hacer su reflexión. Adelante, por favor. Es un tema difícil, ¿cierto? No es tan fácil. No es tan fácil. Pero ya, de todas maneras, tenemos que enfrentarlo y saber qué actitud tomamos frente a cada situación siempre. ¿Ya? Ah, hay que estar seguros que finalmente Dios nos está dando esperanzas como se las dio a Josué. Hemos tenido una temporada grande, la inauguración de la era dorada, de la nueva era, que nunca va a cambiar, la gran victoria de Dios a través de los padres verdaderos. Pero eso no quiere decir que no va a haber conflictos o dificultades, ¿verdad? Tenemos que superarlos con la debida actitud. Y por eso hay que hacer cambios en nuestra manera de comportarnos también. Yo casi podría apostar de que entre todos los puntos de oración, el que menos se leyó fue ese que decía, hay que disipar las cosas oscuras y malas. Hay que poner orden en nosotros para poder estar mejor de ahora en adelante. Tengo esa impresión, porque básicamente es una cosa difícil, dura, ¿verdad? Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Tomaron nota de algunas cositas? ¿Se ocurre? ¿Pueden relacionar esta historia con algo particular que ha pasado últimamente o que ustedes quisieran conversar? De la manera más positiva, ¿verdad? Porque Dios nos está contando esto para como personas, es como somos ya adultos en nuestra fe, se supone, y Dios puede hablarnos de una manera no como niños, pero como hijos grandes, ya, ¿no? Entonces, por favor, si quieren elaborar un poquito, si no, vamos a dar por concluida esta reunión. Bueno, Rafael, yo nada más quiero mencionar algo, ¿no? O sea, Adelante, lo que Peter. yo podría decir es que, de acuerdo a esta historia, cuando Dios nos ordena algo, hay que cumplirlo al pie de la Peter, letra. Peter, ¿podrías ponerte cerca de tu micrófono? Y bueno, estoy aquí. ¿Me oyes ahora sí? Estoy Un claro, un poquito mejor. poquito mejor. Voy a quitar a ver si ¿me oye mejor? ¿Me oye mejor? No, Igual, está bien, no. está bien. Adelante. Está bien. No, no, básicamente, ¿me oyes, Sí, Rafael? Sí. No, sí, lo único que yo puedo decir con lo que he oído, ¿no? Según la historia, cuando Dios nos ordena algo, hay que cumplirlo al pie de la letra. Ese es algo que yo capturé, ¿no? Con esta charla de hoy, ¿no? O sea, es difícil seguir eso al pie de la letra porque habría que saber exactamente cómo Dios nos está hablando, ¿no? Y Dios nos habla a nosotros a través de la figura principal, que en estos momentos es True Mother, ¿no? Ok. Sí, cuando ella dice algo, aunque nos parezca que no tiene mucho sentido, si ella es ahora misma la que está trayendo la palabra de Dios, entonces hay que seguirla al pie de la letra, si no hay problema, ¿entiendes? Entonces todos nosotros vamos a ser canes o los que no cumplan, ¿no? Pero bueno, esa es la única cosa que yo quería mencionar, ¿no? Por lo que se habló hoy, ¿no? Y ok. mantenernos puros, en todo caso, o sea, controlar los pensamientos, controlar las acciones y a lo más posible y tratar de ser ese tipo de persona sin sombras, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, Peter. La buena reflexión. Después de esta reunión, pasaron un formulario a los miembros que asistieron para que pusieran sus reflexiones, porque también madre quiere escuchar qué piensan los hermanos acerca de todas esas cosas. Bueno, es bueno siempre escuchar alguna reflexión positiva, ¿verdad? Si hacemos una reflexión es para que queremos que las cosas mejoren siempre.
Bueno, entonces, ¿alguno más? ¿Alguien más entre ustedes? Marina está levantando su mano. Disculpen, estoy caminando un poquito y voy a estar un poco corta de aire. Pero cuando lo escuchaba a Peter me vino algo en mente que quería comentar también, que una de las cosas que también el, el hermano, el presidente, ¿verdad? Dijo que Dios está viendo el corazón de cada uno, no las habilidades o la posición o nada, nada grandioso, extraordinario. Entonces, a veces cuando, aunque nos consideremos que no somos personas tan grandiosas o con tantas capacidades o con grandes logros, lo que Dios realmente está mirando, buscando es la pureza de nuestro corazón, la lealtad y ese amor y esa obediencia y amor absoluto como hijos, ¿no? Entonces, pienso que eh, ah, eso es lo fundamental. No sé cómo expresarlo, pero am, cuando empecé a escuchar a este hermano hablando, lo que empezó a explicar, inmediatamente sentí algo muy fuerte y muy profundo que es totalmente relacionado con nosotros, ¿no? Había algunas personas que decían, pero ¿qué es esa historia rara? O no sé qué, no sé cuánto. Pero y otros hablaban de H2, H1, qué sé yo. Yo dije, no, nada que ver. O sea, esto se aplica a mí, ¿no? A cada uno de nosotros. La fe que yo tengo en este momento, y como decía Peter, si no seguimos la dirección de Dios a través de la Madre Verdadera con absoluta fe en este tiempo, entonces muchas cosas malas pueden suceder, ¿no? Y yo sé que es difícil, es duro. Yo pienso, ¿qué puedo hacer yo? A veces pienso, ¿no? Pero por lo menos quizás cumplir con mi misión de Mesías Tribal, creo que eso es una de las cosas que Madre Verdadera nos está pidiendo, ¿no? Bueno, no me quiero prolongar, pero ese era mi sentimiento. Gracias. Muchísimas gracias, Marina. Excelente. Bueno, también quiere hablar Mónica. Sí, antes de irnos rapidito, la verdad es que esto da para conversar muchísimo. No obstante, el mensaje es claro, para mí es dice, ¿no? Una sola acción impura puede afectar a toda la comunidad, toda la historia que se cuenta y tal cual, pero Dios no nos abandona, ¿no? Y como le dijo a Josué, levántate y consagra al pueblo, ¿no? Entonces el llamado es para purificarnos, para arrepentirnos y restaurar nuestro centro de fe, ¿no? Entonces hoy también nosotros nos enfrentamos a nuestro propio hay, luchas internas, dudas, materialismo, pasividad e inclusive ante las calumnias, ¿no? El Acán, ¿no? Aquel que prácticamente traicionó al pueblo, no está solo en otros, ¿no? Sino habita en nosotros. Entonces, por eso es que este es un llamado, ¿no? A examinarnos a nosotros mismos con nuestras interacciones y en nuestro corazón, a no tolerar inclusive un mal silencioso o indiferencia, ¿no? Entonces, ser protectores activos del honor de nuestros padres verdaderos y transformar nuestras familias en santuarios del cielo. Entonces, la historia no termina solamente ahí en el valle, sino donde hay dolor, donde hay sufrimiento, ¿no? Sino que es una forma de transformarnos, ¿no? Es la puerta de la esperanza, como lo explica, ¿no? En la historia, dice la. Entonces, las pruebas actuales en sí no son el fin, sino es la antesala, ¿no? A una victoria mayor. Y eso creo que es el mensaje también que es muy importante entender. Entonces, tenemos que responder con fe, con unidad y, por supuesto, purificarnos. Estos son temas que no son fáciles de tratar, sobre todo con muchos hermanos que de alguna manera pues tienen ya sus ideas fijas con respecto a todo lo que está pasando en nuestra iglesia, ¿no? A mí me ha tocado conversar con hermanitos, hermanitas, de hecho, que quieren explicaciones súper así como, ¿y qué estamos haciendo diferente? No sé qué tal cual, una cosa así súper
inclusive dura, porque claro, son tan vehementes que claro, uno cómo va a responder a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que necesitamos pues aclararnos también porque tenemos que consagrarnos a nivel personal, a nivel de comunidad, ¿no? Reflexionar, seguir orando, purificar nuestro corazón, inclusive cuando hablamos con las personas. Creo que es lo que siempre nos han dicho los padres de Dios, pero claro que tenemos que hacerlo realidad, o sea, dejar de juzgar, dejar de criticar, dejar de condenar, dejar de culpar, dejar de señalar. O sea, tenemos que parar con la naturaleza caída. Eso para mí creo que es el mensaje clarísimo, porque en alguna oportunidad inclusive yo lo comentaba, ¿no? Nosotros podemos ser el pueblo elegido, podemos haber tenido el llamado de Dios, pero tenemos las mismas tendencias del primer pueblo elegido, del segundo pueblo elegido, tenemos en la sangre, en nuestras venas, está ya la misma tendencia, las mismas flaquezas, las mismas tentaciones, entonces no podemos decir de esta agua no he de beber, no. Por eso necesitamos esa unidad auténtica, ¿no? Tenemos que ser realmente una comunidad santa que está guiada por el cielo. Entonces, tengo que preguntarme yo mismo, ¿estoy obedeciendo completamente la voluntad del cielo? ¿No? O sigo mis criterios, ¿no? Mi pensamiento humano, ¿no? No, debo identificar inclusive cuál es eso que tengo que eliminar en mi vida. Y eso hay que ir para adentro, realmente meditar, realmente orar, escuchar la voz de la conciencia, ¿no? Entonces, ¿y cómo puedo protegerme, no? Con mayor valentía, inclusive, sobre todo, y proteger a los padres verdaderos. A mí me sienta, honestamente, alguna vez conversando con alguien, claro, me decía una cosa como, nos han engañado y no sé qué tal cual, y a mí, claro, es inevitable, porque claro, yo quiero defender mi fe, pero tampoco puedo explotar, ¿no? Así que con todo el amor, quedarse callado es lo más difícil, les digo yo, ya de por diante. Es lo más que, y luego responder con amor, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno tiene que practicar inclusive lo que uno ya tiene dentro de casa, el amor que, por ejemplo, que le tengo hoy a mi hija, yo creo que es la única comparación que yo puedo tener a la hora inclusive de amar a un alguien que está en esa situación. No sé si me explico. En fin, perdón, ya me pasé. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Entonces vamos a terminar con un pensamiento, pensamientos o resúmenes positivos, ¿verdad? Así como Dios reprende fuertemente, Dios tiene mucho amor también por nosotros, ¿verdad? Aún por los pecadores, por los malos, ¿verdad? Que no se han alejado todavía de su naturaleza caída. Aún así, Dios, después de reprendernos, nos hace levantar y nos pide que nos consagremos, ¿no? Nos da la oportunidad del arrepentimiento y de rehacernos completamente. Ese es todo el amor grandísimo del Padre Celestial. Ese es el tiempo para hacer esto, ¿ya? Sí, yo también, como dice Marina, cuando estaba en la charla, la gente comienza a tipear y dice, ¿qué? ¿Se refiere a este, a fulano? ¿Se refiere a sutano? ¿Se refiere a mengano? Inmediatamente no soy yo, es el otro, ¿no? Entonces comienza a decir, es fulano, sutano, está hablando de él. En realidad está hablando de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ya después de ese tiempo maravilloso, tenemos que mantenerlo maravilloso. Tenemos que seguir trabajando con nuestra propia naturaleza caída, tratar de eliminarlo, que es difícil, pero no es imposible. Ahora es más fácil que antes. Bueno, entonces, que la pasen muy bien y aunque a veces algunas historias pesadas nos hacen reflexionar, hay que tener alegría, contento de que estamos en tiempos completamente diferentes y que estamos realmente en el tiempo donde no existen sombras o donde no deberían existir sombras, ¿no? Bueno, entonces que todo vaya muy bien, que podamos reflexionar más en este asunto y en otros y nos ayudamos mutuamente en el camino, ¿ok? Nos estamos viendo entonces, que todo vaya muy bien. No, José Rafael, gracias. Gracias también, Peter, y a todos ustedes. Muchas gracias a Ah, todos. y muy bien. Y Hasta luego. nos vemos mañana, ¿verdad? A la devoción matinal, familia. Nos vemos mañana y les avisé ahí en uno de los chats acerca de una reunión necesaria, ¿no? Por favor, Mm, si recibo un par más de sugerencias, decidimos, ¿ya? Sí, ok. sí, por favor. Ok,
Bueno, tengo unas notas para compartir sobre eso. Ya. Ok, nos Ok. vemos. Chao. Chao. Hasta Chao, mañana. chao, chao. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Adiós. Nos vemos. Adiós.